Te presento, doctora, de una vez está con nosotros de Canal 44, Belén Zapata, de Jalisco, que precisamente hace unos días seguramente la conociste en la rueda de prensa por allá. Sí, Está con nosotros también David Gamboa de Adiero Networks de Chihuahua, que anda muy emocionados, esperando tu visita en Chihuahua. Seguramente es una sí, pregunta que te van a hacer. Está también con nosotros Jorge Faibre de MBS La Mejor y de Veracruz, y también está con nosotros de Radio y Televisión de Hidalgo. um, ¿Dónde estás? Ya te vi por acá. Gustavo. Gustavo, muchas gracias, Gustavo. Y está también por incorporarse unos amigos de Baja California Sur y del Sol de Puebla, desde luego de Puebla. Pero si quieren empezar, por favor, doctora, te dejo con todos ellos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. tantito la señal. ¿Me escuchan? Sí, Te escuchamos muy bien. Sí, lo escuchamos. sí, pues estamos saliendo, les platico de una graduación de la Universidad de la Policía. Era, es un número importante que se integran a la policía preventiva, a la policía de tránsito y a los custodios del sistema penitenciario, que ahora ya son parte del sistema penitenciario en la ciudad. Mucho tiempo fue de la Secretaría de Gobierno y hace alrededor de un año lo pasamos a la Secretaría de Seguridad Pública. Ha sido muy importante este cambio y una parte también se está graduando para incorporarse al sistema penitenciario. Ahora cambió mucho, desde que llegamos cambiamos mucho la visión de la Universidad de la Policía. Salen todos con licenciatura, pero más allá de eso salen con mucha formación de operación policial, incluso inteligencia y investigación, y también de cercanía, de una policía de cercanía, con perspectiva de género y con una perspectiva muy importante de derechos humanos. Y se integran, ya tenemos alrededor de 36,000 policías en la policía preventiva y ha pues, ayudado mucho, la policía se ha profesionalizado, hay una visión también de servicio de carrera donde la policía sabe que puede subir de puestos sin necesidad de tener una... Unos minutitos en lo que se... Doctora, ahí está. Perdón, ahí está. Lo último se te Sí, cortó. Ahora sí, si puedes, por favor, sí, volver a digo repetir. Gracias. que cada vez hay 6,000 policías que han ingresado desde que nosotros entramos al gobierno de la ciudad y pues tienen otra mística, una mística pues de honradez, de eh, mucha convicción de servicio y pues van cambiando lo que era la antigua policía de la Ciudad de México y también mucha visión de perspectiva de derechos humanos, de no represión y de mucha perspectiva de género. Entonces, como decimos nosotros, estamos con la mejor policía del país, gracias a ellos y a la coordinación que hay con la Fiscalía General de Justicia, hemos logrado disminuir alrededor del 50% todos los delitos de alto impacto y seguimos trabajando para una producción mayor. Entonces, pues esa es la visión del día de hoy y pues más bien contestamos sus preguntas. Adelante, por favor. No sé quién quiere empezar. Belén, como ustedes digan. Así, doctora, muy buenas tardes, gracias por estos minutos que nos concede. Lo primero que yo quisiera preguntarle, doctora, pues, tiene que ver precisamente con esta intención de convertirse en candidata de Morena a la presidencia de la República. Y hay dos temas en particular que preocupan en general a la sociedad y que seguramente en caso de que usted llegue a la presidencia le tocarán enfrentar. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la relación de la presidencia con las mujeres y todos los temas que esto conlleva, desde feminicidios hasta violencia y desigualdad, cómo enfrentarlos. Y por otro lado, también la inseguridad. Recientemente con estos hechos que han ocurrido en nuestro país, doctora, que de alguna manera también se vinculan a otro tema que es el de los migrantes. Sé que son temas muy amplios, muy complejos, pero muy brevemente y en lo que se pudiera, que nos pudiera contar pues, cómo recibirá, digamos, estas herencias. Bueno, digamos que ha habido avances muy importantes porque son estas cosas que se dicen y después
no se valoran pues, los datos, los números, ¿no? El presidente de la República es el primero que ha tenido un gabinete paritario. Es el que ha propuesto más mujeres a los distintos puestos fundamentales en nuestro país. Más mujeres en la Suprema Corte, la gobernadora del Banco de México. Hoy no es propuesta del presidente, pero se ha dado la oportunidad de que una mujer sea la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues se ha abierto la posibilidad para las mujeres en la participación de la vida pública mucho antes, mucho más que antes. Pues tan solo hasta 2018 solamente había habido 7 gobernadoras en toda la historia de México y ahora vemos 9 gobernadoras al mismo tiempo. Entonces, y los feminicidios con todo, es decir, es de los delitos más dolorosos, evidentemente. Hay una reducción en el país de más del 20% y tiene que ver, por lo menos en la ciudad, así lo hemos hecho, con pues 2 brazos que tiene que tener la política de seguridad. Por un lado, la atención a las causas siempre, y por el otro, lo que tiene que ver con la cero impunidad. Aquí en la ciudad pues hemos logrado resultados importantes en ambos temas y tiene que ver con una estrategia que nosotros le llamamos de 4 ejes, que es atención a las causas, más y mejor policía, eh, investigación e inteligencia y coordinación con todas las áreas de gobierno y con la ciudadanía. Eso yo creo que por un lado hay que fortalecer todavía más, consolidar la Guardia Nacional. Es una institución que apenas inicia, hay que consolidarla, que sea también primera respondiente en muchos casos, y eso se va a ir logrando poco a poco. Y por otro lado, pues la mayor parte de la violencia en el país está concentrado en 4 o 5 estados eh, pues que concentran. El primero pues es Guanajuato, lamentablemente, que se ha convertido pues en el estado ya por muchos años que más violencia, donde más violencia hay, donde más homicidios dolosos hay. Y ahí tiene que haber colaboración entre el gobierno federal y por supuesto las entidades de la República. Y en el caso de los migrantes, pues es muy, muy lamentable lo que ocurrió en Ciudad Juárez, eh, en un gobierno que pues desde el principio, y sabemos que el presidente López Obrador es un humanista, y lo que hay que consolidar es, por supuesto, la inversión para el desarrollo en los lugares en donde hay migración y al mismo tiempo que en Estados Unidos se permita en el Congreso visas de trabajo. En Estados Unidos hoy falta mano de obra y al mismo tiempo pues seguir consolidando una visión humanista en la migración. Tomando la estafeta por alusión a Ciudad Juárez, doctora, su servidor David Gamboa, nos conocimos en su visita por acá en Ciudad Sí, Juárez el año pasado. Le sí, saludo con David. mucho gusto y preguntarle cuál es su visión sobre la relación que México debe tener con Estados Unidos y cómo piensa enfrentar las políticas migratorias, esto al margen de la situación que tuvimos en días recientes, que fueron implementadas por la administración estadounidense. Evidentemente, esta administración y con sus políticas ha obstaculizado de alguna manera el flujo migratorio y esto trae consigo una problemática distinta, particularmente a las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez. Sí, a ver, primero, pues obviamente con Estados Unidos somos socios comerciales, cada vez hay una mayor integración de nuestras economías, pero nunca debemos perder la soberanía. Jamás al mismo tiempo que se fortalece la relación comercial económica, fortaleciendo nuestra soberanía, nuestra historia, lo que somos y la grandeza de México. Y por eso mismo hay que defender al mexicano, Estados Unidos, entonces tenemos que fortalecer la defensa. Ahora con el presidente Biden pues ha sido mucho más respetuoso de los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos
y por otro lado, pues seguir buscando que haya la posibilidad de una migración controlada, que sea con empleo y que permita pues a mucha gente que desea ir a Estados Unidos, pues con cuidado necesario permitirlo, es decir, una migración más humana. Y al mismo tiempo, no dejar de insistir en el fortalecimiento de la inversión para el desarrollo, que dice el presidente. O sea, lo dijo el propio presidente Biden cuando estuvo ahora en la cumbre de los 3 presidentes aquí en la Ciudad de México. Él dijo, ningún migrante se va por gusto o es la minoría, la gran mayoría se va por necesidad. Entonces, hay que fortalecer la inversión ahí donde, en los países en donde es necesario el empleo y al mismo tiempo, pues, de iguales con Estados Unidos. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, ¿qué postura usted tiene de que el INE como se quedara, como se quedó, se corre el riesgo de que el Morena quede por mucho tiempo o el partido que sea? ¿Qué postura usted tiene? ¿Se tiene que reformar el INE como el plan B o no? A ver, ¿por qué riesgo? O sea, en la pregunta dice, ¿se corre el riesgo de que Morena se quede por mucho tiempo? Pues eso depende del pueblo de México. Pero El problema digamos, con la anterior presidencia del INE es que tomó partido en contra del presidente y en contra de la Cuarta Transformación de una manera hasta ofensiva, pero además con sueldos excesivos, todavía no sabemos cuánto va a ser su liquidación. Estamos hablando de un INE que, como bien dices, se convirtió en la burocracia dorada, que además hasta racistas nos resultaron el anterior presidente. Y hoy está entrando una presidenta en un mecanismo que fue establecido y varios consejeros que fue establecido por el Congreso de la Unión. Y yo lo que veo, pues es que lo primero que van a hacer es reducir los costos de la democracia del pueblo de México. Y eso es algo de lo que nosotros hemos estado pidiendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Espero que se siga en ese camino. Pero nosotros, como este movimiento que llegó en el 2018, toda la vida luchamos por la democracia en nuestro país. El presidente López Obrador pues vivió fraudes electorales, compra de votos, ilegalidades en las elecciones. Lo que queremos nosotros pues es el fortalecimiento de la democracia. Ahora, dado que será este Consejo General del Instituto Nacional Electoral el que califique la elección presidencial del 2024, ¿confía usted en este órgano, cómo está compuesto? ¿Se siente tranquila? ¿Se siente satisfecha? Pues como siempre, nosotros confiamos en el pueblo de México, en su decisión. Y por lo que ha pasado recientemente en los últimos años, el pueblo de México ha tomado una decisión que quiere continuar con la transformación de la vida pública. Y por supuesto el Instituto Nacional Electoral pues tiene que garantizar la transparencia, la imparcialidad en una elección. Eso es lo que tiene que garantizarse. Grandes protagonismos, sino sencillamente una institución autónoma que se dedique a cumplir con la voluntad popular. Eso es lo que hace la democracia. Sin embargo, las instituciones las conforman personas y bueno, es públicamente conocido cuál era la postura del presidente López Obrador con los exconsejeros que recién salieron y, y la pregunta es si confía en las personas que hoy conforman esta institución. Pues hasta ahora la presidenta ha resultado mucho más coherente con lo que debe ser la democracia, ¿sí? Entonces, pues, por supuesto que hay que darle el beneficio de la duda y esperar Se cortó un poco. Presidente del INE. Doctora, se cortó un poco. ¿Se puede repetir la última parte, por favor? Es muy conocido cuál era la posición del presidente de la República con respecto a los consejeros electorales que se van. No, ¿cuál era la posición de los consejeros electorales que debían de haber sido imparciales
frente a un gobierno, frente a elecciones que vivieron donde no vieron nada de lo que pasó. Estamos hablando del 2012, donde la compra de votos fue excesiva, a visión de todos, y entonces el presidente del INE no dijo nada. El pueblo tiene que votar, la gente tiene que votar para elegir a los del INE, a su postura o no. Pues esa era la reforma electoral que se planteó para que fuera una reforma constitucional. Yo creo que es la forma más clara de que representen al pueblo de México. Yo estoy de acuerdo en que hay que ir avanzando hacia allá. ¿Por qué tiene que ser a través de una elección indirecta? Cuando finalmente ellos defienden la democracia o deben defenderla. La política y las acciones de gobierno del presidente López Obrador para la frontera norte han incluido desde el incremento al salario mínimo, la reducción del IVA al 8% en la franja fronteriza, el establecimiento de este programa de zona libre en la frontera norte, el tema de la gasolina, con su homologación y demás, etcétera, un montón de acciones adicionales. Y la pregunta es, conociendo todas estas, de llegar a la presidencia, ¿continuaría con estas acciones? ¿Haría algo diferente para la competitividad que necesita la frontera norte? Sí, yo creo que hay que mantenerlas, esas medidas. Estamos frente a una, lo dicen todos los, pues, no solo empresarios, sino todo la realidad que estamos viviendo, frente a una oportunidad muy clara de inversión extranjera en México a partir de la relocalización de muchas empresas que estaban en China o de nuevas inversiones que ya no están eligiendo los países asiáticos para invertir, particularmente China, sino que quieren tenerlo mucho más cerca, sea en el propio Estados Unidos o en México, o mismo en Canadá. Y eso le va a dar una gran oportunidad a nuestro país. En la frontera, y pues lo ideal es que se vayan no solo a la frontera, sino que se vayan a muchas otras partes de México. Ahora, el objetivo siempre, y por eso es importante el incremento del salario mínimo en la frontera, es que este desarrollo traiga bienestar, o que esta inversión traiga bienestar y desarrollo, porque Ciudad Juárez sabe muy bien mucho de lo que pasó con las maquilas del anterior TLC, que se instalaron, muchas de ellas después se fueron, muchas se mantienen, pero el objetivo era salarios bajos. Esa era la supuesta competitividad que tenía la maquiladora en México. La Y, industria golondrina. Exactamente, pero además con empleando a muchas mujeres y sin dándole pues ni siquiera un mínimo de bienestar a las mujeres en términos de un sistema de cuidados que pudiera pues generar una vida pues de mayor esperanza que lo que fue en este momento. Y eso, esa visión de la inversión, medirla exclusivamente como inversión extranjera directa o crecimiento del Producto Interno Bruto, pues es una visión ya de antaño. Lo importante aquí es el bienestar de los mexicanos y mexicanas. Entonces, que toda esta inversión que va a llegar a la frontera, mucha de ellas seguramente, se traduzca en buenos salarios, en vivienda digna, en escuelas dignas, en un sistema de salud digno, que permita pues una esperanza de vida que no traiga desigualdad, sino al contrario, que traiga esperanza, servicios públicos y todo lo que tiene que ver con inversión privada. Eso es por lo menos lo que yo pienso de cómo puede aprovechar México esta gran oportunidad que se nos está abriendo en este momento, y particularmente la frontera. En Baja California Sur tenemos pues más de 2.200 kilómetros de litorales y es escasa las embarcaciones que hay para pesca de altura. No existe, tanto en el Golfo de California como en el Pacífico mexicano. Y bueno, si hay alguna visión que presenta la doctora Sheinbaum en torno a esto que se requiere para la media península. Sí, es una posibilidad. Hoy se está invirtiendo en varios puertos en México. Por
supuesto Salina Cruz, Coatzacoalcos, pero no solo, hay unas y otras inversiones en puertos en nuestro país. Entonces, lo que tiene que haber en todo caso es un sistema portuario que permita pues recibir también parte de lo que va a ser este incremento comercial y productivo para el país. Entonces habría que evaluar, por supuesto, con el propio Baja California Sur, habitantes y su gobierno, la viabilidad de ello. Pero evidentemente pues requiere pues el desarrollo que está viviendo hoy en términos turísticos, pero pues mucho más posibilidades de desarrollo. Entonces habría que verlo en términos de esta visión. Gracias. Antes de esta pregunta, quería preguntarle en el tema de la reforma energética que empezó el gobierno del presidente López Obrador y esta presencia ahora de litio en el norte del país. ¿Cuál es su postura y cuál sería el rumbo energético que tiene en mente para el país en caso de llegar a ser la presidenta de la República? Bueno, sí, a ver, lo primero, pues yo estoy de acuerdo en que se garantice la soberanía, la autosuficiencia. Y esta visión, particularmente la generación eléctrica que tenga 54, 46, es viable y hay que, pues, sencillamente desarrollar toda su reglamentación en términos de sus características. México vivió durante años todo este tema del autoabastecimiento de energía eléctrica que dejó muchísimos problemas, inclusive en la propia red de electricidad. Entonces, tiene que plantearse la soberanía, por un lado, la autosuficiencia. Segundo, el crecimiento de las fuentes renovables de energía a partir de lo que tenemos y hacia adelante con fuentes renovables de energía. Y por otro lado, pues toda la visión del litio, que el Plan Sonora tiene una riqueza enorme porque representa la explotación del litio a partir de la nacionalización que se hizo con la ley. Pero la idea no es explotar el litio para que se vaya al extranjero para exportarlo, sino la idea es que ese litio se quede en México para poder producir baterías que se produzcan aquí en México, al mismo tiempo generar investigación y desarrollo tecnológico en nuestro país, porque se está pensando en instituciones de investigación en la zona, y también que los autos eléctricos, yo creo además que hay que pensar en una visión de autos eléctricos acordes con nuestras ciudades, no solamente los vehículos eléctricos pues de gran potencia, sino también para transporte de carga, también para transporte de pasajeros. Aquí hemos hecho un esfuerzo muy grande de electromovilidad en el transporte público. Entonces, pues es una visión muy, muy integral la del Plan Sonora, que yo creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer en muchas otras entidades de la República, recibiendo inversiones, pero al mismo tiempo, pues generando un ecosistema hacia nuestro país que permita generar buenos empleos, bienestar, servicios públicos, educación, salud y al mismo tiempo investigación y desarrollo propio tecnológico y científico. El combate contra el huachicoleo en Hidalgo tenemos un problema muy serio. Si usted llegara a ser elegida como presidenta, ¿qué haría? Yo creo que por un lado, pues es obviamente seguir la vigilancia y la sanción, pero también hay que ofrecer oportunidades a los hidalguenses para que el huachicol no sea la única forma de vida, sino que haya una orientación lícita de desarrollo para las y los hidalguenses, que hay en muchos lugares de Hidalgo. Hidalgo es una zona muy rica, desde el turismo hasta la producción manufacturera, y yo creo que ahí pues hay un potencial enorme para Hidalgo, que además, si se hacen bien las cosas, tiene los recursos naturales, agua y energía para poderse desarrollar. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien que se quiera sumar? Pedro, que
se sumó un poquito más tarde, que es de Foro 10 y de Noticiero de Baja California Sur, se me olvidó comentarle, no sé, ¿alguien más? Yo, para cerrar, Gracias, David. antes, sí, el platicador, te dije, Isaac. El, eh, pues platicamos qué sucedería si fuera o si llegara a la presidencia de la República. Pero antes de eso, necesita ser la candidata. ¿Cómo la dibujan las encuestas? ¿Cómo se siente en vías de esa posibilidad de ser la candidata oficial? Primero. Y segundo, ¿cuándo nos regala su presencia en el estado de Chihuahua? Bueno, hasta ahora, pues, de las encuestas que hemos visto, pues la mayoría vamos arriba en las encuestas. Yo lo explico por al menos 3 razones. Una, nuestra cercanía con el presidente. La oposición cree que eso es algo malo, pero no. El presidente es uno de los hombres más queridos en México. Entonces, pues el que hayamos estado siempre con el movimiento, la gente lo reconoce. Lo segundo es pues el trabajo que he hecho en la ciudad. Si hubiera hecho un mal trabajo en la ciudad, pues evidentemente no tendría la posibilidad. Y tercero, y mi propia historia de vida. Y tercero, el ser mujer. Hoy, a diferencia de otros momentos de la historia de México, ser mujer da una preferencia a aquellos que van a decidir quién va a ser el próximo presidente de México. Entonces, pues vamos por lo menos arriba en las encuestas hasta ahora y sobre todo, yo siempre he dicho que nunca se nos olviden las causas por las que luchamos. Es el bienestar del pueblo de México, la democracia y la justicia. En el momento que eso lo olvidemos y sea un asunto personal, pues en ese momento creo que vamos a vivir el rechazo de la gente. Y espero ir pronto. La verdad tenía pensado ir el fin de semana justo que ocurrió pues la tragedia de los migrantes y pues evidentemente por cautela no era momento para estar ahí y pues ya estamos reconsiderando qué día estaríamos por ahí. Perfecto. Pues compañeros, Gracias. pues muchas gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Seguramente en un futuro próximo platicaremos mucho más amplio con la doctora y doctora, pues al contrario, muchas gracias por tu tiempo. Vemos Al que estás en trayecto. contrario, sí, muchas gracias y disculpen la tardanza. Ahora sí que gajes del oficio. Pues parte de la Gracias. grabación. Gracias. Gracias a todos. Muy buena tarde. Que les vaya muy bien.